Celeste, muchas gracias por estar con nosotros. No, por favor, gracias a vos. Siempre es un gusto para mí conversar. Cuando firmó el libro de visita vi que puso Cele. Así, Cele. Cele. ¿Qué Jujuy encontró? Bueno, un Jujuy que no nos sorprende en realidad. Nosotras, bueno, ya hemos estado acá charlando con vos en otras oportunidades. Es una provincia a la que venimos muy seguido, pero aparte a la que seguimos desde Buenos Aires permanentemente, porque hay una política que se enmarca en lo que decías recién, de persecución a quienes salen a reclamar, a luchar por una vida digna. Entonces lo vimos cuando se avanzó contra dirigentes y compañeras y compañeros de las organizaciones sociales, con causas armadas. Recién vos decías lo de la policía, bueno, se infiltraron adentro de las organizaciones. Digo, esa es la situación de la provincia, y en el marco de una crisis económica, social y política que atraviesa a nivel nacional y también acá, que se ve el deterioro de las condiciones de vida de la población, mientras vemos que hay un sector, los que gobiernan, los empresarios, que siguen, por supuesto, por su camino para garantizarse sus ganancias y no las condiciones de vida de las mayorías. Yo creo que acá, cuando usted habla de empresarios, hay una frase que tienen los dirigentes del Frente de Izquierda de acá que me parece maravillosa y absolutamente descriptiva, que dice: Jujuy atendida por sus propios dueños. Si uno empieza a repasar quiénes son, entre comillas, los empresarios, dueños, claro, son los mismos que están sentados en la legislatura, en la Casa de Gobierno, en el Poder Judicial. O sea, están de los dos lados de los mostradores. Los Morales, los Rivarola, los Genefes, etcétera, etcétera. Exactamente. Y fíjate que si no llegaran a estar, gobiernan para ese que está del otro lado del mostrador. Porque los beneficios que terminan teniendo esos sectores, si hablamos beneficios impositivos o de programas, siempre terminan siendo el mayor, la mayor masa de aportes terminan siendo para esos sectores. Y justamente hay un porcentaje altísimo que es parte de los mismos que gobiernan. Ahora, ¿cómo visibilizamos esta situación? Porque yo veo Morales que va a Buenos Aires y se autopercibe demócrata, se autopercibe republicano, se autopercibe federal, cosa que no pasa absolutamente para nada acá. Mira, creo que lo necesario es poder nacionalizar y mostrar lo que está pasando también en Jujuy, porque te agrego otra cosa, es uno de los presidenciables. Perdón, le corrijo, vicepresidencial. Bueno. Ya bajó su pretensión. Pero se muestran como esa referencia política que vienen a solucionar los problemas, cuando en realidad en su provincia es donde están aún más profundizados esos problemas. Recién vos hablabas de los salarios. Los salarios de los trabajadores estatales no llegan a superar el salario mínimo vital y móvil que se necesita, digamos, para subsistir. No llegan a la canasta básica, ¿eh? Bueno, son de indigencia. Y hay que sumarle la precarización que existe en el Estado, que nosotros siempre lo denunciamos tanto en el Estado nacional como en los provinciales, que es el primer precarizador de los contratos basura, de los monotributos, pero después terminan haciendo una tarea como la hacen otros trabajadores de planta o con otro tipo de contrato, pero con salarios completamente miserables. Morales y que son inventó... los mismos a los que les golpean los tarifazos, como decías vos recién. Morales inventó precarizado permanente. Bueno, una locura. Hay una masa muy grande de trabajadores, sobre todo municipales, que están todos precarizados, pero Morales hizo un decreto y les hizo precarizados permanentes. No, es tremendo, y creo que es parte de poder visibilizarlo. Por eso los distintos espacios donde se escuchan otras voces, porque también hay que decirlo, que muchas veces quienes terminan teniendo el micrófono son los Morales, los Rivarola. Entonces, espacios donde se escuchan las voces de los de abajo, de las y de los trabajadores, de los sectores populares, que son las que lo están padeciendo, porque yo ya digo, no es que se vive, se padece esta situación. Me parece que es central justamente para que se visibilice y se conozca cuál es la vida real, porque después se discuten otras cosas y no la situación que
están padeciendo hoy el conjunto de la población. Le agrego otro elemento que también impacta de manera directa sobre los más pobres, y es que no hay justicia en Jujuy. Y cuando le digo impacta, recién citaba el caso de la señora Mónica Sí. Conchila. Su hija Yara fue ultrajada y asesinada de una manera absolutamente brutal. No sabemos nada todavía de eso. En realidad sí hay una justicia adicta a este poder de turno que resuelve en relación a los intereses del gobierno. Volvemos a la misma. Al interés del gobierno Claro, y no del gobierno Estado, y no de la población. Por ejemplo, ahora hay recursos que tienen que ver con este tarifazo y no se resolvió nada, digamos. No se va a resolver. Vos sabés que hoy charlaba con otros medios, porque lo de los tarifazos me parece que es importante en esto de cómo ir al hueso de algunas discusiones. Que acá se adelantaron un visionario para ajustar a los sectores populares, a las trabajadoras, a los trabajadores y al conjunto de la población con los tarifazos, pero es también un debate nacional. Vos fíjate que en esta que utilizan para disfrazar lo que es el tarifazo, esta distribución de los subsidios, yo siempre lo que intento explicar es que las privadas, las empresas privatizadas de servicios, no pierden. Porque lo que antes ingresaba como subsidios por parte del Estado, ahora ingresa directamente del bolsillo de las y de los usuarios. Entonces, esos sectores no pierden. ¿Y qué es lo que no se discute? Justamente ese rol de empresas privadas, esa herencia de los 90 que tenemos cuando nos hicieron meter en la cabeza que todo lo del Estado funcionaba mal, era corrupto y demás, cuando en realidad lo que tenemos que discutir es que se restaticen los servicios y que haya un control por parte de las trabajadoras, los trabajadores y los usuarios. ¿No sería mejor discutir cómo hacer de estas empresas, sean públicas o privadas, que sean eficientes? Por supuesto, pero ¿cuál es el problema ahí? Que si es pública y tiene este control, todo lo que ingrese va a estar puesto al servicio de que se extiendan las redes de los servicios para que sean de calidad y para que lleguen a la mayoría. Aerolínea está en manos de Viró, ¿sí? de este dirigente sindical. Y mire lo que es Aerolínea. Por eso, pero ahí no hay ningún tipo de control de los trabajadores realmente y de los usuarios. ¿Y puesta al servicio de qué? Yo siempre pongo el ejemplo, y bueno, y acá nos tenemos que ir a alguna de las localidades para también poder verlo. Empresas productoras de gas, por ejemplo, que tienen la boca, las cigüeñas, los guanacos, como les dicen en distintos lados, en las puertas de las casas, con casas que se calefaccionan con leña. Entonces, ¿al servicio de qué están esos recursos? Y de que se los lleven, de que gane una corporación, que aparte son multinacionales, porque aparte de lo de YPF, que en un momento nos dijeron, bueno, la vuelve a ser nacional. Bueno, es mentira, tiene acciones y trabajan para empresas internacionales. Entonces, yo y nosotros, digamos, desde el Frente de Izquierda Unidad, desde el MST, lo que planteamos es que el cambio tiene que estar puesto en la discusión de servicios y derechos para garantizar para la mayoría. Entonces, si lo empezamos a ver así y no como un negocio de un sector, por supuesto vamos a tener empresas más eficientes, donde se garantice realmente esos servicios. Hoy está puesto para las ganancias de los privados que después terminan siendo parte de los mismos que gobiernan. A ver, le pongo un ejemplo a ver qué vamos. Vamos. La humanidad puso un rover en Marte, en el planeta Marte. Fueron 6 años de desarrollo, costó $1.000 millones. ¿Sabe cuánto perdió Aerolíneas en ese tiempo? $6.000 millones. O sea, hay algo que no está bien acá. No, por eso, pero es parte de... Y es una empresa del Estado. Un análisis de al servicio de quién y cómo poder hacerlo funcionar. Porque si vamos al fondo de la cuestión, quienes hoy están al frente del Estado terminan defendiendo los intereses de los mismos empresarios. ¿O vos creés que porque estén al frente del Estado son de verdad los que defienden los intereses de las mayorías? Si no, no tendríamos que estar padeciendo los tarifazos que padecemos, no tendríamos que estar padeciendo salarios de hambre. Hoy en nuestro país, lo veríamos acá, pero no es una realidad solo de Jujuy, es nacional, donde trabajadores registrados
tienen trabajos completamente precarizados y que no llegan a superar la canasta de poderes. Claro, no, son pobres. O sea, para decirlo con claridad, son pobres. ¿Encontró un Jujuy más pobre usted? Mira, yo vengo seguido y sí, porque aumenta todo y lo que no aumenta es la calidad de vida de la población, no aumentan los salarios, se va achicando los derechos en salud, en educación. Entonces... Es cara una campaña electoral. Bueno, pero para Usted eso me la entiende, tienen. ¿no? Usted Para me eso entiende. justamente tienen los recursos en publicidad. Mira, bueno, a mí en este momento me toca vivir en Capital Federal y lo que nosotros denunciamos es que el presupuesto para publicidad han superado el 100% y sin embargo para áreas estratégicas como educación subejecutan el presupuesto. Bueno, en una ciudad rica. Bueno, achicaron lo que son los subsidios a las personas con discapacidad. Bueno. Un área tan sensible como esa. Y ni quiero contarle lo que es acá. Hoy por hoy los trabajadores que tienen la obra social provincial por obligación no consiguen medicamentos. Tienen que llegar a un médico y con 2.000 pesos en el bolsillo. Y no le estoy echando la culpa al médico. No, no, no. Es que tiene que ver con esta lógica de privatizar lo que son derechos. Porque la salud es un derecho social y se tendría que garantizar como tal. Entonces es garantizar el presupuesto necesario para infraestructura, para medicamentos, para insumos, pero además para tener profesionales que tengan sueldos acordes a la tarea que están llevando adelante. Y sin embargo, los profesionales están también completamente precarizados. Sin embargo, los negocios los tienen con las clínicas privadas. Claro, pero no con todas. Bueno, a ver, benefician siempre a algún sector, pero después los que no benefician es al sector público, que es con el que tendrían que acceder a todos. Vos sabés que nosotros en la pandemia lo pudimos graficar a eso, porque si vos tenías obra social y en la clínica privada no tenía cama, en el público te atendían. Pero si vos no tenés obra social... No podés ir a la clínica. Y claro, en una situación de crisis sanitaria, entonces ahí ves... lo que nosotros discutimos, que hace falta un sistema único de salud, estatal, controlado. Bueno, ¿quiénes decidían en ese momento? Seguramente no le preguntaban al médico y a las enfermeras que son los que estaban ahí. Claro, le cuento, pasó en Jujuy, Palpalá, una ciudad importante de la provincia. El Hospital Gallardo, no sé si le donan, lo compran, no sé qué, un mamógrafo, ¿sí? Al poco tiempo desaparece ese mamógrafo, se va, no sé, a Perico, no sé dónde. Pero resulta ser que en Palpalá hay una clínica privada, que es de Rivarola, que sí tiene mamógrafo. ¿Me entiendes? Porque nuestra compañera Betina Rivero, que es concejal, ha sido parte también de toda la pelea para garantizar, porque ¿cuál es el problema? Que las compañeras que iban, las mujeres, a atenderse, no se podían atender más en Palpalá. Tenían que ir a la clínica. A la clínica o... anda a saber cuándo conseguían algún turno en otra localidad, cuando estaba ahí. Claro. Y le digo, la clínica es de Rivarola. Bueno. ¿Me entiende? Lo pongo en el ámbito nacional. Esta crispación que hay en la Argentina nos va a permitir llegar con, entre comillas, paz social a fin de año. Mira, nosotros tenemos un debate muy grande en relación también a esta definición de paz social. Vos sabés que nosotros cuando sucedió el atentado con contra la vicepresidenta fuimos uno de los sectores, te diría, primeros en salir a denunciarlo, a repudiarlo, a exigir que se investigue a fondo, pero sí fuimos claros y coherentes con toda una política. Nadie nos puede decir que no somos oposición porque siempre planteamos cuál es el camino que ha decidido llevar adelante este gobierno nacional, distinto al que vendió en campaña y del cual muchas compañeras y compañeros confiaron y están completamente decepcionados porque son los responsables de la aplicación de un ajuste brutal. Pero cuando salió la convocatoria el día viernes, el llamado tenía dos elementos. Uno era paz social y el otro la unidad nacional. ¿Con qué debatimos? ¿A ustedes los invitaron? Llamaron globalmente, pero nosotros no participamos. Y te digo por qué. Porque creemos que no se puede hacer uso político de este hecho y un uso político que tiene un objetivo, que es fortalecer al gobierno, que es el responsable del ajuste. Y la paz social que ellos intentan pregonar
que intentan impulsar es que nos sentemos a la mesa los ajustadores con quienes padecemos ese ajuste. Porque, ¿qué entienden como paz social? Que no salgamos a reclamar. Sí. Entonces, esa paz social nosotros nunca la vamos a permitir. Porque justamente quienes salen a reclamar es porque no pueden vivir más en estas condiciones. Mire usted la coincidencia, ¿no? El gobierno nacional habla de paz social, Morales también habla de paz social. Es que es la paz social que les conviene a ellos. Es la paz social para que la gente no salga a la calle. Es la paz social que pregona también la burocracia sindical. ¿Por qué la burocracia sindical se sienta en esa mesa o llamó a marchar 15 días atrás en contra, apoyando al gobierno? Porque negoció la plata de las obras sociales. Y bueno, nosotros esa paz social no la vamos a garantizar. ¿Cómo sigue su agenda en Jujuy? Bueno, ahora en la tarde vamos a tener una reunión con la militancia, con compañeras, compañeros también invitados de forma independiente, porque lo que estamos haciendo son encuentros regionales para discutir la situación de la provincia, de la nación, cómo está el país, pero fundamentalmente cómo salimos de esto. Nosotros queremos discutir a fondo que no puede ser que la única alternativa que nos den para salir de esta situación de crisis sea más ajuste, sea más entrega, sea más saqueo, sea más endeudamiento. ¿Y qué es lo que nos venden, en esto sí, nos venden de todos los sectores políticos? Y bueno, desde la izquierda planteamos algo completamente alternativo que va de la mano de nunca esta paz social, sino plantar una... Lo que no quiere decir salir a romper vidrieras. Mira, lo que quiere decir es que vamos a estar con todos los sectores que salgan a reclamar por los derechos más justos y aparte no solamente la lucha en la calle, sino también presentando una alternativa política, que nosotros lo decimos con claridad, que parte de desconocer, romper, de dejar de pagar esa deuda, que es una estafa, la deuda externa. Bueno, recién charlábamos fuera de aire y decía, bueno, Massa ahora está recorriendo Estados Unidos para seguir endeudándonos. Pasando la gorra. Que es más ajuste a futuro, por más que ahora intenten mostrar como que están los mercados calmados, pero les hablan a ellos, no le hablan a la mayoría de la población. Bueno, nosotros queremos que todos los resortes de la economía estén puestos al servicio de las mayorías. Y no solamente eso, sino discutir quién decide. Porque no puede ser que las decisiones se sigan tomando entre cuatro paredes y que nos quieran vender que es las elecciones y un cheque en blanco. Porque después en las elecciones te dicen una cosa y después hacen otra. Entonces las decisiones las tienen que tomar la población, las comunidades. Yo nombraba lo de la pandemia. ¿Quién mejor que las y los trabajadores de la salud para saber qué hace falta en salud? De educación lo mismo, en los barrios. Me parece que es clave poder empezar a cambiar esta lógica que tiene que haber otros que decidan por nosotros. Porque si hay otros que deciden por nosotros, siempre lo deciden en contra nuestra. Es el momento de que tomemos las riendas y que de una buena vez por todas seamos las trabajadoras, los trabajadores quienes tomemos las decisiones en nuestro país. Celeste, gracias por haber venido. Andrés, muchas gracias. Un placer.